está preparado para el fin. Por Ezra Ma. Capítulo 1. El misterio de la iniquidad. Inteligencia versus sabiduría. Como siervos de Dios, debemos saber que lo más importante para comprender tales misterios no basta solo leer, estudiar y entender mentalmente lo que el texto bíblico enseña acerca de ellos. En Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Eso es fundamental para aquellos que buscan comprender la palabra de Dios. No podemos quedarnos solo en la esfera intelectual de la semántica y de la estructura gramatical del texto. El hecho de recibir la revelación de Dios nos diferencia de los demás. Para alcanzarla, debemos orar al Señor a fin de que, primeramente, se nos conceda el espíritu de sabiduría. Pablo oró para que tengamos espíritu de sabiduría. La sabiduría es diferente a la inteligencia. Una persona puede ser inteligente y raciocinar rápido, y al mismo tiempo puede no tener sabiduría en las relaciones humanas ni en la toma de decisiones. Tal persona, a pesar de ser muy inteligente, puede estar endeudada por no saber usar su dinero con sabiduría. La inteligencia es mental, pero la sabiduría es espiritual y proviene de Dios. Hay muchas personas inteligentes que leen la Biblia de tapa a tapa y usan su intelecto para describir tesis ateas contra Dios. Se trata de personas inteligentes, pero que no tienen la revelación de Dios, el cual es el secreto para aquellos que deseen comprender los misterios de la palabra de Dios. Por eso, al leer la Biblia, oremos al Señor. Señor, concédenos en este momento espíritu de sabiduría y de revelación. Basados en eso, podemos avanzar en la comprensión del término el misterio de la iniquidad, de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. El misterio de la piedad versus el misterio de la iniquidad. La iniquidad es algo contrario a la equidad. La equidad se refiere a un juicio justo, y en las leyes de un país significa justicia de forma igual e imparcial para todos los ciudadanos. Así que la equidad está ligada a la ley. Por otro lado, la iniquidad significa la ausencia de equidad, ausencia de ley. En la lengua inglesa, la palabra iniquidad de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 es traducida como lawlessness, que significa exactamente una condición civil. En el Nuevo Testamento, la palabra aparece varias veces, como por ejemplo en Mateo capítulo 7, verso 23, capítulo 13, verso 41, capítulo 24, verso 12, Romanos capítulo 4, verso 7, 2 Corintios capítulo 6, verso 14, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, Tito capítulo 2, verso 14, Hebreos capítulo 1, verso 9, capítulo 10, verso 17. La palabra original en el griego es anomia, cuya traducción literal al español es anomia, que significa ausencia de ley o de regla, desvío de las leyes naturales, anarquía, desobediencia a la ley divina, estado de la sociedad
en el que desaparecen los patrones normativos de conducta y de creencia, y el individuo, en un conflicto íntimo, encuentra dificultades para conformarse a las contradictorias exigencias de las normas sociales. En el mundo posmoderno, la sociedad se caracteriza por la creciente ausencia de referencia de lo que es o no correcto. Cada persona hace lo que considera que es correcto a sus propios ojos y requiere que los demás acepten su modo de pensar y actuar. Así, poco a poco, la referencia de lo que es correcto está dejando de existir. Hoy en día, esa tendencia que se vuelve cada vez más fuerte es fruto de la actuación del misterio de la iniquidad. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, vemos otro misterio que está en contraposición al misterio de la iniquidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A primera vista, este versículo se refiere solo a Cristo. Él es aquel que fue manifestado en carne en su encarnación, que fue justificado en el Espíritu en su vivir humano, crucifixión y resurrección, que fue visto de los ángeles en su encarnación, vivir humano, resurrección y ascensión, que fue predicado a los gentiles a partir del día de Pentecostés, que fue creído en el mundo por las personas que recibieron el Evangelio y que fue recibido en gloria en su ascensión. Al observar la secuencia de los eventos, es decir, cómo realmente ocurrieron, Cristo fue recibido en gloria antes de ser predicado a los gentiles y antes de ser creído en el mundo. Sin embargo, en el versículo mencionado, la frase recibido arriba en gloria viene después de predicado a los gentiles, creído en el mundo. Por lo tanto, creemos que ese pasaje bíblico también se refiere a la iglesia, indicando el arrebatamiento, es decir, cuando sea recibida en gloria. Asimismo, no solo Cristo como la cabeza, sino también la iglesia como el cuerpo, son la manifestación de Dios en carne. Esto es el misterio de la piedad. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, Cristo manifestó a Dios en su humanidad. Hoy en día, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también manifiesta a Dios en la carne mediante aquellos que viven en la realidad de la vida divina en su día a día. Dios está conduciendo a sus muchos hijos a la gloria. Por consiguiente, cuando el Señor Jesús vuelva, seremos glorificados, es decir, recibidos en gloria, así como ocurrió con Él cuando ascendió a los cielos. Por lo tanto, manifestar a Dios en la carne es el misterio de la piedad. La palabra piedad, en el griego, es algo difícil de traducir. En el contexto del versículo mencionado, piedad no significa sentir pena, tener compasión o tristeza por alguien, sino es ser semejante a Dios. En inglés, esa palabra es traducida como godliness. Good significa Dios y goodly significa ser semejante a Dios. Entonces, godliness es la condición de ser semejante a Dios. Es por eso que debemos huir de la influencia del misterio de la iniquidad, que hace que las personas se conformen a este mundo y a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2. No obstante, en la vida de la iglesia somos santificados con la vida y la naturaleza de Dios.
somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 29. Y nos volvemos cada vez más semejantes a Él. Ese es el significado de la piedad. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿en cuál de esos misterios estamos? Para nosotros los cristianos, ¿se trata de una elección o estamos siendo llevados por la corriente de este mundo, por el misterio de la iniquidad, o estamos esperando a Dios, siendo parte del misterio de la piedad? Pues estos dos misterios se contraponen. Jesús es el Señor.